Buenas tardes. Bueno, el tema que nos convoca en este congreso, que es la autoestima, yo lo voy a abordar desde su comparación con la autovalía y de lo que he llamado el síndrome del impostor. En principio, a modo de introducción, me voy a animar a decir que todos usamos algún tipo de máscara. Es como una cara pública que usamos para ser aceptados tanto socialmente como familiarmente. Si partimos de este principio, entonces yo me preguntaría, ¿qué pasa cuando llego a creerme que esta cara es la verdadera? Que esta careta soy yo mismo. ¿Y qué relación puede llegar a tener esto con mi autoestima? Entonces, si bien esa máscara probablemente vehiculice esa aceptación que estoy buscando, esto no deja de dañar nuestra autoestima porque esa máscara no soy yo, no es verdadera. Para poder explicar esto, voy a diferenciar autoestima de autovalía. Son dos conceptos totalmente diferentes porque la autoestima, como dice la Filmina, tiene más que ver con lo externo. La autoestima se construye de afuera hacia adentro. Y la autoestima tiene que ver con esa opinión que los demás tienen de mí, con la aceptación o el rechazo de lo que hago, con el afecto que me dan a partir de lo que hago, de lo que tengo, de lo que logro, de mis éxitos o de mis fracasos o de lo que no logro. La autoestima se relaciona con eso que viene de afuera y que yo internalizo como propio y verdadero. A diferencia de esto, la autovalía es algo que es interno, que es intrínseco al ser, es algo más ontológico, podemos decir. Tiene que ver con el valor personal, con ese valor que no tiene absolutamente nada que ver con el afuera. Es ese valor que dice que soy una persona perfectible, soy una persona que se puede equivocar, que de hecho se equivoca a menudo, y eso no varía su valor, porque su valor es por lo que es y no por lo que hace. Entonces, la autoestima está relacionada, ¿sí?, con un bienestar psicológico, con el amor propio y con el sentido de competencia. Ahora, si ese amor propio, ese sentido de competencia está guiado por lo que los demás dicen, puede variar, tener picos tanto hacia arriba como hacia abajo, porque en realidad no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con el personaje que yo interpreto para agradar a los demás. Y en esta diferencia entre autoestima y autovalía, podemos ver en la segunda Filmina que la autoestima es la víctima de la falta de reconocimiento de nuestra autovalía. Me explico. Si yo no puedo reconocer lo que valgo, si yo no me valoro por el simple hecho de ser como soy, con mis luces y mis sombras, con mis oscuridades, con mis luces, con mis aciertos, si no me puedo valorar ahí, entonces lo que me va a valorar va a ser lo que los demás opinen de lo que ven. Y cuando yo no me dejo conocer porque creo que no doy la talla, que no valgo lo suficiente para ser aceptado, cuando mi autoestima es baja, me voy a empezar a tapar esa cara y poner una cara más pública, más aceptable, ¿sí? Va a primar un sentimiento de inferioridad o un sentimiento de superioridad, que en definitiva son las dos caras de la misma moneda. ¿Se entiende hasta ahí? A partir de tapar la verdadera cara, va a empezar el fingimiento. Y que, como dice la Filmina, finjo y miento. ¿Por qué? Porque entonces me voy a adaptar a eso que sí es aprobado por los demás y voy a creer que puedo ser diferente. No puedo ser diferente. Puedo hacer cosas diferentes, pero no puedo ser diferente. Pero si yo creo que puedo ser diferente para no ser rechazado, voy a empezar a adoptar máscaras que cada vez me van a alejar más
de lo que verdaderamente soy. Esta construcción de autoestima viene lógicamente desde que somos pequeños, de nuestros padres, de su aprobación o su desaprobación, ¿sí? De su afecto o su rechazo a partir de cosas que hacemos, cuando en realidad los padres nos quieren por lo que somos, pero probablemente somos chicos y dicen, no, eso no se hace. Lamentablemente hay muchos decimos, si seguís haciendo eso no te voy a querer más, o barbaridades como esas que, bueno, nos van marcando de alguna manera, todos por algún lado alguna vez lo dijimos o lo escuchamos. Esto se acrecienta después en la escuela, con el bullying, en la adolescencia, con parecerse a determinado grupo de pertenencia solo para ser aceptado. Entonces, ahí es cuando uno deja de reconocer el valor propio intrínseco a su propio ser, y es cuando la autoestima pasa a ser esta víctima del no reconocimiento de lo que en realidad valemos. Y la crítica o el rechazo de los demás van comprobando que estos demonios tienen razón. Que estos demonios que nos dicen no valés, no servís, no das la talla. Elijo llamarlos de demonios porque me parece que es justamente lo contrario a Dios y a una aceptación incondicional, que es la que deberíamos tener sobre nosotros. Pero bueno, la sociedad se encarga de confirmar que tenemos que tener determinadas cosas, cierto grado de competitividad, notas altas en el colegio, en la universidad, vestir de determinada manera, hablar de determinada manera. Y esto, con el pasar del tiempo, se va incrementando, porque después aparecen circunstancias de la vida, como la traición de un amigo, la herida de una pareja que nos abandona, y entonces nos vamos blindando emocionalmente y provocando un aislamiento intro, o sea, de nosotros con nosotros mismos, porque nos vamos pareciendo cada vez más a nuestra cara pública, a nuestra máscara, y cada vez menos a nosotros mismos. ¿Y qué podemos decir con respecto a esto de nuestro ser terapeutas, de nuestro ejercicio profesional? Así como el impostor toma identidad de lo que hace y no de lo que es, también nosotros como terapeutas podemos ser impostores. ¿Cómo es esto? Preguntarán a ustedes. ¿Qué es esto que está diciendo? No, realmente, porque hay una imagen de un deber ser del psicólogo, y entre esas fantasías está el no tener, no mostrar, mejor dicho, sus propias sombras, sus propios demonios. Y la realidad es que somos seres en relación y somos seres en el mundo igual, exactamente igual que nuestros pacientes, con la misma mezcla de miserias y riquezas que nuestros pacientes. Nada más que nosotros tenemos como un mandato. Y entonces cuando pedimos ayuda lo hacemos solamente en una supervisión para los pacientes, pero no pedimos ayuda sobre nuestras propias sombras. Y entonces nos vamos distanciando cada vez más de nuestra persona. Y cuanto más distancia hay entre cómo soy como psicólogo y cómo soy verdaderamente, más impostor estoy siendo. Entonces, vivir de nuestro título, de nuestro LIC, como le digo yo, o de nuestro DOC, depende el título de cada uno, se puede llegar a convertir en nuestra verdadera identidad. Yo soy doctor, yo soy psicólogo, y no está mal ni ser psicólogo, ni nuestra profesión, ni ayudar a los demás. El problema es tomar identidad de eso. Que nuestra propia luz como persona sea, como ven en la filmina, que el impostor brille por encima de nuestro verdadero yo. Y esa es una clave para el fracaso. Tratar de agradarle a todo el mundo es una clave para el fracaso. De hecho, el que quiera fracasar, en serio, intente agradarle a todo el mundo, y realmente es desgastante. Por el contrario, nosotros planteamos que el encuentro con el sentido
es el que va a fortalecer nuestra autovalía y por lo tanto va a generar una autoestima sana, que ya no va a depender tanto de la opinión de los demás, ni siquiera de lo que hago, de lo que tengo, sino de lo que soy. No de mi modo de ser terapeuta, sino de mi modo de ser en el mundo, que además incluye el ser terapeuta. Y es acá donde a mí me gusta introducir esta ley que he llamado la ley del 50 y 50. ¿Por qué la ley del 50 y 50? Porque yo estoy convencida de que no le podemos gustar a todo el mundo y que siempre a una mitad le vamos a gustar y la otra no. Pensémoslo de esta manera. Por supuesto que todos quisiéramos gustarle a todo el mundo. Eso está descartado. Eso es lo que nos dice nuestro ego. Nuestro ego nos dice lo que queremos escuchar, que sí podemos gustarles a todo el mundo. Eso es una mentira. Ese es el comienzo de las máscaras y por lo tanto de la frustración. Porque si yo creo que le puedo gustar a todo el mundo, cuando empiezo a ver a quienes no le gusto, empiezo a usar máscaras para esas personas. Un poquito más adelante lo voy a explicar mejor con el 50 y 50, pero ahora síganme en esto. Y esto me va a generar una gran angustia. ¿Por qué? Porque no voy a estar siendo auténtico. La inautenticidad genera angustia. El impostor genera angustia, porque tiene temor a ser descubierto y por lo tanto rechazado. Y esta carrera de la rata, diría yo, ¿vieron como las ratitas que están en la rueda? Trabajan todo el tiempo y no van a ningún lado. Por tratar de agradarle a todo el mundo y no sentir esta angustia, lo que me genera es ansiedad, además de angustia. Es estar pendiente de la opinión del otro. Esto muy acrecentado en esta época por el uso de las redes sociales, donde todos nos mostramos con filtros, todos nos mostramos espléndidos, ponemos nuestras mejores fotos, el mejor momento, las mejores vacaciones, y entonces seguimos alimentando esta rueda de que eso es el éxito y eso es lo que hace que seas aceptado, cuando en realidad no, siempre vas a ser aceptado solo por la mitad. Entonces, cuanto más te alejas, porque una máscara deja filtrar parte de lo que sos, entonces pones otra sobre otra, y cada vez el aislamiento intro va siendo mayor, y perdés intimidad. El impostor no tiene intimidad consigo mismo, pero también empieza un aislamiento con los demás, porque no tenés intimidad con los demás, no te conocen. El impostor no tiene intimidad ni siquiera con Dios, porque como se miente a sí mismo, le miente a toda su existencia. Y eso se llama ni más ni menos que hipocresía. Parece una palabra dura, pero hipocresía viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y crite, que quiere decir respuesta. O sea que el hipócrita es aquel que responde a través de una máscara. Entonces, es agotador. Ser hipócrita es agotador, cansa ser hipócrita. Y lo peor es que estoy buscando todo el tiempo el sentido en la opinión de los demás y no me esfuerzo en encontrar mi sentido. Así que esa angustia también aparece por una frustración de la voluntad de sentido. Y esa creciente necesidad de ser aceptados, que nos aleja cada vez más de nosotros mismos, nos aleja también de nuestro potencial. Porque hay muchas cosas que podríamos llegar a hacer y quizás no lo vayamos a hacer por ir adelante con el sueño de los demás, con lo que los demás quieren ver en mí y no con lo que yo realmente soy. Y entonces se pierde inclusive no solamente mi sentido, sino mi potencialidad también. Entonces voy a relacionar esto de la realización del sentido con la ley del 50 y 50. La realización del sentido va a tener que ver con tener un proyecto de vida auténtico, que tenga que ver conmigo, con realizar valores objetivos, que sabemos que es fundamental para la realización de sentido, con una búsqueda esforzada de ese sentido, y esto va a reforzar
mi autovalía y por lo tanto a su víctima mi autoestima. Pero para todo esto tenemos que entender bien la ley del 50 y 50, porque entender la ley del 50 y 50 me va a quitar toda la presión. Lo voy a explicar de esta manera. Voy a partir la pantalla en dos. Voy a tener acá al 50% al que le gusto como soy. Y acá al 50% al que no le gusto como soy. Lo vamos a poner así. Entonces, si yo tengo la creencia falsa de que le puedo gustar a todo el mundo, ¿a dónde me voy a enfocar? En este 50%. Y para poder agradarle me voy a poner una máscara para hacer lo que ellos están pidiendo que yo sea siempre entre comillas. Y es bastante probable que a partir de esa máscara y otra y otra y otra, termine gustándole a este 50%. Pero como es una falsa ilusión gustarle a todo el mundo, como cambié, le dejo de gustar al 50% que le gustaba como yo era originalmente. Y acá está el problema, en que le sigo gustando solo a la mitad. Nada más que es la mitad incorrecta, porque es la mitad con la que uso máscaras. Es la mitad con la que uso las máscaras. Entonces siempre voy a vivir con esa angustia que decíamos hace un rato sobre el ser descubierto, ser un impostor, tener ansiedad por mantener las máscaras que hace que esta mitad me quiera. Entonces, si partimos de la aceptación de que nunca le vamos a gustar a todos y solo le vamos a gustar al 50%, mi pregunta es, ¿por qué no gustarle al 50% correcto, a la mitad correcta? ¿Por qué sacrificar nuestra vida en el altar del qué dirán? ¿Por qué no desarrollar quién soy gustándole a los que le tenga que gustar y no a los que piden de mí algo que no soy? Piden que haga, piden que demuestre. ¿Por qué no gustarle a la mitad que le gusto así, como soy? Con mi valor personal, que lo tengo mucho más allá de mis oscuridades, mis sombras, mi barro y mis errores. Entonces, lo que planteo hoy es verdaderamente un cambio de paradigma, un cambio de creencias, un cambio que nos permita ser más auténtico, poder realizar valores y encontrar un sentido, encontrarnos con nuestro sentido, que no es poca cosa y que solo voy a poder encontrarme a través de ser auténtico. Y cuando sea auténtico porque reconozco mi autovalía y reconozco que valgo, mi autovalía se va a fortalecer y entonces nuestra autoestima va a ser sana, porque ya no va a depender de lo que todo el mundo opine, postee, me responda en las redes, me diga personalmente, me haga o no me haga bullying, sino que va a depender del valor que sé que tengo, de mi autenticidad y de la realización del sentido. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado mi aporte. Buenas tardes.